¿Cómo se deben contabilizar las semanas de cotización cuando estoy aportando a pensiones? Normalmente las semanas de cotización se contaban de a 30 días por mes, es decir, 360 días dentro de un año. Contabilizando las semanas de cotización de esta forma nos iba a dar un poquito más de 51 semanas de cotización al año. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia, en un caso único en el país, hizo un vuelco dentro de la contabilización de las semanas de cotización y hay muchísima gente preguntándome por esto. Así que en este video les voy a mostrar cómo la Corte Suprema de Justicia hizo esta modificación y cómo esto va a afectar las semanas de cotización que tú día a día estás aportando. Y con esto les voy a contar realmente cómo se dio el chisme jurídico dentro de este caso. Una persona murió y su cónyuge o compañero o compañera permanente estaba buscando obtener la pensión de sobrevivientes por la muerte de su ser querido. Recordemos entonces que el requisito para poderte pensionar por sobrevivientes es que quien murió haya cotizado dentro de los últimos 3 años anteriores a su muerte un número mínimo de 50 semanas de cotización. Y una de las discusiones que se había venido presentando desde hace mucho tiempo, que ya estaba resuelta por la Corte Suprema de Justicia también, era cómo se contabilizaban las semanas cuando una persona tenía 49 punto y pico de semanas de cotización, pero ese pico todavía no le daba para llegar a las 50 semanas de cotización. Lo que se había establecido por parte de la Corte Suprema de Justicia era que cuando se tuvieran 49.5 o más semanas de cotización, pero sin llegar hasta las 50 semanas de cotización, el número se iba a redondear hasta 50 semanas de cotización. Pero resulta que para este caso en particular, la persona solamente tenía 49.1 semanas de cotización, es decir, no le alcanzaba para poder llegar a las 50 o a las 49.5 que son las del redondeo. Inicialmente, en segunda instancia, que fue en el Tribunal de Bucaramanga, el tribunal lo que dijo fue: no, definitivamente no le puedo aplicar lo que usted me está diciendo porque la Corte Suprema de Justicia ha sido súper enfática en que solamente se redondea cuando se tienen 49.5 semanas o un poco más, caso que no es el suyo. Entonces interpusieron algo que se llama un recurso de casación y es para que la Corte Suprema de Justicia analice el caso. Cuando la Corte Suprema de Justicia analiza el caso, lo primero que ve es que efectivamente no cumple con el requisito de 49.5 semanas de cotización o un poquito más antes de las 50. Sin embargo, hay un planteamiento que está haciendo el demandante que es bastante curioso y es: oiga, usted me está contando las semanas de cotización con 360 días al año, pero dependiendo del caso, algunos años tienen 365 y otros 366 cuando hablamos de años bisiestos. Es decir, se está tumbando entre 5 y 6 días por año. Para este caso en particular, cuando se hizo la contabilización de semanas de cotización con base en la exigencia que estaban haciendo, es decir, que no se tumbaran esos 5 o 6 días por año, a la persona le dio 49.85 semanas de cotización. Es decir, superaba el número de 49.5 y efectivamente se le podían redondear a 50 para que pudiera acceder al requisito de pensión de sobrevivientes. Lo bueno de todo esto es que esta sentencia marca un hito de cómo se deben contabilizar las semanas de cotización y por lo tanto hay varias dudas que surgen sobre esto. La primera de ellas es: ¿será que a mí, que me negaron la pensión de sobrevivientes por un caso muy similar, me podrían aplicar esta sentencia? La segunda es: ¿eso quiere decir que yo voy a tener aproximadamente un 1% más de semanas de cotización en toda mi vida de aportes con esta nueva contabilización? Y la última pregunta es: ¿los fondos privados de pensiones y colpensiones van a empezar a aplicar esta sentencia de forma automática o voy a tener que demandar para que me empiecen a aplicar estos números y yo pueda obtener todos los resultados que quiero en cuanto a mi pensión? Por nuestra parte, las respuestas se las estaré dando en próximos videos. De momento, dejen en los comentarios todo lo que ustedes piensen sobre esta contabilización y esta sentencia. ¿Tienen un caso similar? ¿Les ha pasado? ¿Les han negado una pensión por falta de semanas de cotización estando a punto? Cuéntenos absolutamente todo y enriquezcamos la discusión.